La mitología y el folclore son componentes esenciales de la cultura de cualquier lugar. Pero hace un tiempo, revisando los comentarios de una serie coreana, me encontré con una persona a la que le llamaba mucho la atención cómo la industria coreana del entretenimiento reflejaba su folclore, reflejaba su mitología en las series de una manera aparentemente diferente a cómo se hace de este lado del mundo. Y claro, al leer esto no pude evitar preguntarme, ¿en serio ellos lo están haciendo diferente? ¿En serio nosotros quizá de este lado del mundo no estamos tan acostumbrados a usar mitología o folclore dentro de nuestro entretenimiento? ¿Qué está pasando realmente con este tema? Hola, buenas tardes, ni tan ni da, y hoy vamos a conversar sobre la mitología y el folclore presente en los K-dramas contemporáneos. Y es que es bastante complicado no encontrar una serie coreana que no esté bañada de su folclore, que no esté atravesada por su mitología. Te estoy hablando de series como Goblin, Te veo en mi decimonovena vida, Revenant, El juego de la muerte, Hotel de Luna. Y creo que podrían mencionar K-dramas de manera aleatoria y no correría el riesgo de equivocarme porque de alguna u otra manera está reflejada su mitología y su folclore. Pero claro, la incorporación de estos componentes es tan evidente que es normal preguntarte si de este lado del mundo realmente hacemos lo mismo. Y para poder responder esta pregunta, primero tendríamos que tomarnos un poquito de tiempo para definir a qué nos referimos cuando hablamos de mitología y de folclore. Cuando hablamos de mitología, hablamos de relatos, normalmente sobre dioses, héroes, seres sobrenaturales, y con ellos lo que se pretende es explicar el mundo. Cosas como el origen del mundo, justificar ciertos valores de la sociedad, explicar fenómenos naturales, hablar sobre qué pasa después de la muerte, son temas que se pueden abordar desde la mitología y pueden ser vistos de alguna manera como verdades sagradas, por supuesto, utilizando aquí el término verdad dentro de muchas comillas. A final de cuentas, es verdad para aquella persona que lo cree, aquella persona que en serio te está transmitiendo su mitología como una forma de transmitir de alguna manera conocimiento. Esto separado de la perspectiva que puedas tener tú, que has nacido en una cultura, has nacido en una sociedad donde los avances tecnológicos han permitido poder desmitificar ciertos aspectos como el de las catástrofes naturales, por ejemplo. Hoy en día sabemos que cuando aparece un trueno no es la representación de ningún dios, pero tienes que recordar que el nacimiento de la mitología muchas veces se dio en épocas donde los avances tecnológicos y de conocimiento de la época pues no permitían sino simplemente especular sobre que esa bola de fuego gigante amarilla que nos alumbra pues seguramente es un dios. Lo que quiero que tengas claro es que la mitología nace como una necesidad de tener respuestas ante un mundo que no comprendemos y al mismo tiempo fortalecer lazos sociales teniendo como que una creencia compartida o una creencia en común sobre determinados temas. Como por ejemplo, hoy prácticamente todos en el planeta nos pusimos de acuerdo para creer en el mito del dios dinero, y a pesar de que el dinero como tal no es algo que exista, es una idea colectiva, pues para nosotros es real, el dinero es de verdad, ¿cierto? El folclore, que por cierto es una palabra bastante pintoresca, en este video lo vamos a entender como el reflejo o la consecuencia de aquello que creó el mito. Es el reflejo de la identidad nacida del mito. Te voy a poner un ejemplo. El mito crea una identidad y todos nos ponemos de acuerdo para creer que esa bola amarilla gigante que aparece en el cielo es un dios. El folclore vienen a ser todos esos festivales, canciones, rituales, bailes, recetas, tradiciones, todo aquello que se deriva del mito del dios del sol, toda aquella representación de eso que creemos. El folclore viene a jugar un papel más que nada educativo y al mismo tiempo, y esto es muy importante, le da continuidad cultural para que la identidad se preserve a lo largo del tiempo. Por eso se habla de que si se pierden ciertas tradiciones folclóricas, se está perdiendo parte de la identidad cultural.
Y es en este punto donde viene la trampa. Solemos ver muchas veces por temas de egos, otras por creernos que somos superior intelectualmente a los seres humanos del pasado. Vemos cosas como el mito y el folclore como del pasado, como cosas anticuadas que no tienen que ver con nosotros, que pertenecemos a una sociedad tecnológica y científicamente avanzada. Pero lo cierto es que el concepto de mito y de folclore se modifica con el tiempo, dando como resultado lo que se conoce como mito y folclore moderno. La idea del dinero, la idea del progreso como una característica constante de la humanidad que siempre avanza hacia adelante. Algo como la meritocracia o la idea de la libertad individual, eso de creer que tú eres completamente libre para hacer lo que te dé la gana. La idea de que la ciencia es la única herramienta mediante la cual vamos a poder descubrir la verdad del mundo. La idea de que la educación es la clave de la igualdad o creer que la globalización es beneficiosa para todos, es un beneficio universal. La identidad personal como algo fijo y que podemos un día escribirla en un papel para definirla. Podría continuar enumerando la cantidad de mitos que hoy en día creemos como sociedad. Son mitos modernos que generan a su vez todo este folclore del que estamos rodeados. Los memes son folclore. Marvel, los superhéroes de Marvel, son mitología. Harry Potter, el Señor de los Anillos, ya no sé qué más te tengo que mencionar para dejar evidente que la mitología está muy presente en la industria del entretenimiento occidental. Me atrevería a decir que hoy más que nunca la industria del entretenimiento vive de la mitología y del folclore. La cosa es que si entendemos estos conceptos como conceptos fijos, inmutables y que se quedaron en la antigüedad, pues claramente no nos vamos a dar cuenta de esto. No nos vamos a dar cuenta que no es que los coreanos estén haciendo algo diferente con su industria. No están haciendo nada muy distinto a lo que hace Hollywood utilizando estos elementos, incorporándolos dentro de todas las producciones que con el tiempo van apareciendo. La cosa es que cuando vemos una serie coreana, lo que estamos experimentando es lo que se conoce como el impacto cultural. El impacto cultural por confrontación a lo desconocido. Y seamos honestos, lo desconocido llama muchísimo la atención, resalta ante nuestra vista. Es ese ruido que ocasiona el no entender lo que estás viendo, y el no entender es lo que hace que parezca que eso que estás viendo es muy distinto a lo que estás acostumbrado normalmente a ver. Es la novedad lo que genera esta ilusión de que utilizan el recurso de la mitología y del folclore de una manera mucho más extendida que en nuestra industria. Una industria que ya tienes tan vista, una vida que ya estás tan acostumbrado que simplemente no te llama la atención. Me voy a atrever a enumerar 3 temáticas que considero que siempre van a saltar a nuestra vista de este lado del mundo cuando nos exponemos a la cultura coreana. Primero está la idea de la reencarnación y del destino. Te hablo de estas historias donde la reencarnación, esto de que un personaje pasa por distintas vidas, es bastante frecuente y que es una herencia de las creencias del budismo. De segundo tenemos las criaturas sobrenaturales, fantasmas, dioses, duende, magia. Es lo más evidente que tenemos de la herencia chamánica de la cultura coreana. Y tercero, los valores morales, que créeme, es lo primero que vas a notar. Lo diferente que puede llegar a ser en algunos aspectos la forma en la que entienden la sociedad. Una manera de ver la sociedad heredada de nuestro ya íntimo amigo del canal, Confucio. El confucianismo. Si tomas estas 3 cosas y las mezclas, pues es evidente que no vas a obtener Spider-Man. Y además llama muchísimo la atención de este lado del mundo, sobre todo porque estamos en un siglo, este siglo XXI, donde lo asiático está poco a poco conquistando este lado del mundo. Pero si hay algo que quiero reconocerle como
único a los coreanos es su impresionante capacidad para mantener de manera inalterada ciertas cuestiones tradicionales como en ninguna otra cultura del planeta. Es impresionante cómo prácticas del chamanismo, prácticas budistas, algunas interpretaciones y tradiciones del confucianismo se han mantenido dentro de Corea prácticamente inmutables. Se practican hoy como se practicaban hace miles de años, sin ningún tipo de modificación, a pesar de que el tiempo ha pasado y que claramente la modernidad de una u otra forma siempre termina por alterar ciertas prácticas. Esto a mí la verdad me llama muchísimo la atención, sobre todo cuando estamos hablando de un país como Corea del Sur con su grado de desarrollo.